Bienvenidos a Flash Surfing. Volvemos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. La primera edición del Wave Congress en Tenerife abrió el debate entre profesionales de la industria del surf como forma de vida, emprendimiento, turismo deportivo y las nuevas tecnologías. Precisamente relacionado con las nuevas tecnologías aplicadas al surf, se pudo disfrutar de una espectacular expression session en las instalaciones del Siam Park con 8 destacados surfistas locales. El mallorquín Xavi Lucena se está convirtiendo en uno de los creadores de contenidos más activos del panorama nacional. Aquí le vemos en un spot del Mediterráneo en unas condiciones poco habituales. Matt Meola, Benji Brand y Kalani Rivero pusieron rumbo a Costa Rica, un país con una costa cargada de olas y en donde disfrutaron tanto del surfing como de la pesca. El hawaiano Mason Ho ha estado fuera de combate debido a una lesión y tras unas semanas de recuperación llamó a su amigo Noah Dean para de forma tranquila y divertida ir pillando el ritmo. Sorake Beach, en la bahía de Lagundri, en Nias, vuelve a funcionar con el comienzo de la temporada de olas. Desde el amanecer, condiciones cristalinas y olas de algo más de 1 metro. La ola de Green Mount, en Australia, es lo más parecido en la naturaleza a una ola mecánica. Y es que cuando el fondo de arena se sitúa donde debe, la ola rompe, siempre igual y siempre perfecta. Nathan Florence nos muestra desde dentro y desde fuera cómo es The Box, la ola más dura y tubera de la zona de Margaret River, en la costa oeste de Australia. La semana pasada la costa de la Gold Coast recibió una gran marejada que hizo de Snapper Rock un festival de bajadas críticas, tubos y caídas ante la atenta mirada de los cientos de curiosos. Con este nuevo viaje por el mundo nos despedimos. La semana que viene volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Toda la información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.